compañeras y compañeros, pues me da mucho gusto estar con ustedes y los planteamientos que yo les voy a ir enunciando tienen que ver con la historia de este país. Desgraciadamente no se ha tomado en cuenta la importancia que tiene la historia de este país. Muchos de los compañeros que estudian la teoría política se identifican más con los materiales que nos llegan del extranjero y no le dan importancia a las grandes aportaciones que ha hecho este pueblo en su proceso liberador. Y por eso es que no hemos podido sacar adelante una alternativa que corresponda con nuestra idiosincrasia, con nuestras raíces y con aquello que nos permite, en base a lo que somos, poder construir la alternativa de cambio de este país. Es algo que a veces a mí me estresa mucho, cómo se entusiasman todos los investigadores cuando de repente en Egipto se da un movimiento X, o en Venezuela, o en esto, o en España, o en Grecia. Y nuestra historia, ¿dónde está nuestra historia? ¿Dónde está en la conciencia de nosotros nuestra historia? Sin ella no somos nada. Lo valioso está en nuestra historia. Sí es importante lo que pasa en otro lado, pero de ninguna manera puede ser más relevante que lo que este pueblo ha creado en su proceso liberal. Si nosotros, para plantearnos determinados objetivos, no partimos de nuestra raíz, no va a funcionar. Nosotros no podemos importar teorías extranjeras, por más que se adornen con que son cuestiones sumamente científicas, etcétera, etcétera. La ciencia se produce en base a una realidad, y esta realidad es nuestra historia. Y para mí lo fundamental es reivindicar esa historia, que es la que nos ha permitido avanzar. Y cuando hemos abandonado nuestra cultura, nuestra raíz, nos hemos desviado, y entonces se han planteado alternativas que una y otra vez se utilizan y no funcionan. Así de base. Y digo, bueno, pues volver a empezar, pero si volviéramos a empezar partiendo de nuestra historia, otro gallo nos canta. Entonces, yo les quiero decir lo siguiente, miren, como es materia de tratarla con muchísimo cuidado, nada más voy a enunciar algunas cosas. Ojalá tengamos otra ocasión para plantear a profundidad hasta dónde llegamos en el gran desarrollo organizativo ideológico, o sea, la cumbre a la que pudimos llegar en la historia de este país, que es mediados de los 70, y de ahí es para atrás. Entonces nosotros logramos, nosotros los mexicanos, logramos a través de varias generaciones ir acumulando experiencias. Esas experiencias que se iban transmitiendo de generación en generación, y no me refiero a generaciones físicas, sino generaciones
históricas de luchadores sociales que, por decir, en los 50 podían tener 20 años o 50 años, pero era la generación que dio la pelea en los 50, igual en los 60, en los 70. Entonces se va acumulando toda una serie de experiencias que se sintetizan en el movimiento del 68. Y ahorita que les acabo de decir movimiento del 68, automáticamente se les viene a la mente el 2 de octubre, en automático. Esa es una fecha luctuosa, pero eso no es el 68. Ese es un incidente en el 68. Lo que produjo el 68, eso es lo valioso y eso es lo peligroso para el sistema. Lo que produjo y lo que le ha metido billones, y no de pesos, de dólares, para ocultar lo que produjo el 68. O sea, ha sido la amnesia. Entonces, el 68 produjo las armas organizativas, no los rifles, las formas organizativas liberadoras. Y ante esa situación, nosotros pudimos crear el sindicalismo independiente, el movimiento campesino independiente, donde tomamos millones de hectáreas de tierra para los campesinos. Creamos el movimiento urbano popular, que creó miles de colonias populares para la gente que no tenía vivienda. Creó, repito, el sindicalismo independiente, que después el sistema lo corrompe y ahora tenemos el neocharrismo. Ya no son sindicatos independientes, son neocharros. Bueno, pero también creó el movimiento estudiantil revolucionario, que tenía como meta la educación al servicio del pueblo. Y precisamente, yo nomás les quiero decir esto: para 1970 solamente había 5 abogados que defendían obreros, nada más. Hoy hay cientos, pero en aquel entonces nada más había 5, y así igual con los campesinos. Entonces, cuando pusimos la consigna de la educación al servicio del pueblo, es que los campesinos comenzaron ya a ver que tenían resoluciones presidenciales que les permitían el acceso a la tierra, pero se las estaban escamoteando a través de una serie de cuestiones leguleyas, y entonces con esos decretos presidenciales tomamos la tierra, y lo logramos. La misma sucedió con los sindicatos, lo mismo sucedió con las colonias populares, y avanzamos. ¿Por qué? Porque el 68 nos dio el sistema de organización para alcanzar triunfos. No es cierto que el 2 de octubre se acabó, ¿no? Pasamos a una alternativa oculta, o sea, nos metimos a las fábricas, nos metimos al campo, nos metimos a los espacios populares, y por eso es que de ahí salió lo que les acabo de decir: el sindicalismo independiente, el movimiento urbano popular y el movimiento campesino independiente. Entonces no se acabó el 68, no es cierto, no es cierto. Desgraciadamente muchos compañeros, en su desesperación, se fueron a la guerrilla. Bueno, pues catastróficamente, elementos sumamente calificados dieron la vida en una alternativa que no es. No se puede hacer un cambio sin el pueblo. No es cierto que un grupote, grandototote, pueda hacer un cambio por más armado que esté. Tiene que ser el pueblo. Y nosotros traíamos esa concepción de que solamente con el pueblo. En ese sentido, y repito, en otro momento,
les diré cuáles son esos instrumentos que se generaron y que eran eficaces. Cuando el gobierno a principios de los 70s se dio cuenta de que no podían, porque íbamos avance y avance y avance, que no podía con los métodos que se habían sintetizado en el 68, pero repito, que era el acumulado de muchas décadas. No es que el 68 haya sido el creador, no fue el creador, fue el que logró conservar toda esa memoria histórica y darle un jaloncito, pero solamente un jaloncito. Ya había un acervo gigantesco para entonces. Entonces, ante esa situación, el gobierno planteó una estrategia: plata o plomo. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que se integraran al proyecto del gobierno, ¿qué les iba a tocar, compañera? ¿Ya? Y a los que no, plomo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Por ejemplo, a mí me fueron a ver y me dijeron: Pedro, ¿le entras? Ya sabes, diputaciones, billetes, lo que quieras, pero de este lado. Y si no, ya sabes a qué te atienes. Bueno, yo estuve, repito, fui del 68, ya estaba 2 años y medio en la cárcel, tenía pues menos de 3 años de haber salido de la cárcel por lo del 68, y pues otra vez cárcel, y bueno, pues la cosa está que me llegan y ya sabes, dice, o le entras o se te va a dar el trato de guerrillero. Oye, pues yo no soy guerrillero. Al buen entendedor, pocas palabras. Seas o no seas, o estás con el gobierno o eres guerrillero. Y se te va a dar este trato. Bueno, yo tuve la enorme fortuna de, ¿qué creen? ¿Qué? Ir a la cárcel. Porque era plomo. 5 años más de cárcel. 2 años y medio por el 68, 5 años por andar haciendo sindicatos y cooperativas y cuestiones agrarias, ejidos, por andar haciendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese contexto el gobierno, insisto, plantea, o sea, hace un análisis y dice lo siguiente: el PRI tiene el monopolio de la corrupción. O sea, es el partido que se reparte el pastel, y es el beneficiario de la corrupción. Vamos a ampliar la corrupción a aquellas gentes que se integren al proyecto del gobierno. Y en ese sentido, les repito, pues a mí me lo propusieron. Había en aquel entonces el papá de los chuchos, que se llama Rafael Aguilar Talamantes, y pues ese era parte de esa situación que con careta de izquierda estaba sacando adelante las propuestas de Echeverría, con careta de izquierda, que insisto, ya en aquel entonces el Jesús Ortega, el Navarrete y todos ellos, pues ya eran agentes, y no se diga Graco Ramírez. Graco Ramírez, desde el 68, que estaba en Prepa 6, nuestros compañeros lo tenían ubicado como agente de gobernación, era porro de Prepa 6, y pues trabajaba para Gustavo Carvajal Moreno, que fue subsecretario de Gobernación, etcétera, etcétera. Bien, entonces
Lo que pasa pues es que el gobierno dice, aquellos que le entren, vamos a hacer una reforma política. Y la reforma política es ampliar más allá del PRI, aquellos que le entren a la cuestión del proyecto del sistema. Entonces, por eso López Portillo decía, yo prefiero un voto en contra que una abstención. ¿Por qué? Porque mientras se creyera en el proyecto del sistema, no importa si se hacía a través del PRI o del PAN o de lo que fuera, el PPS en aquel entonces, el PABRO, todo lo que existía, el PST, el PMT, puros partidos sistémicos. En ese sentido, decía, ustedes acarreen a la gente a las urnas y háganlo con su discurso, pero métanlos a este proyecto, porque a través de él vamos a controlar todo. Y acabamos de ver hace unos meses el famoso Pacto por México, que todos entraron. Y el Pacto por México es la entrega del país a los Estados Unidos, a las grandes corporaciones internacionales. Eso es el Pacto por México. Eso de la reforma educativa no existe, no hay tal reforma educativa. Es una forma de control para aquellos que no se disciplinen dentro del magisterio, se les aplica la ley y se dice entonces, no pasaste el examen, no lo pasaste, y la ley dice que te puedo correr sin tenerte que indemnizar. Y cuando una persona que esté en contra de la política gubernamental va a pasar esos exámenes, pues nunca. Entonces, les digo lo siguiente, yo ya había participado en el 66 en el movimiento de reforma universitaria, fue uno de los líderes del movimiento de reforma universitaria, que le planteamos a las autoridades lo siguiente: a ver, UNAM, está en UNAM, señor rector, sucede de que la UNAM le está dando a los egresados de preparatoria un certificado de que tienen tales conocimientos. O sea, ya aprobaron, ya están certificados por la UNAM de que ya aprobaron. Y sucede que cuando quieren entrar a profesional les dicen, el certificado que te entregué no vale. Pues ¿cómo que no vale? Pues ¿cómo que no vale? No, ahora te voy a hacer otro examen. No, pero ya me examinaste y ya me diste el certificado. ¿Cómo es que me vas a hacer otro examen? Pues te voy a hacer otro examen, porque una gran cantidad no va a entrar, pero no debe de quedar como que la UNAM está en contra de que entren, sino que no entren porque son burros. Pues no, o sea, le avientan la bronca al estudiante. Luchamos contra eso y ganamos. Y logramos el pase automático en aquel entonces. Y una serie de cambios en las materias, etc. Y esto lo digo porque es la misma situación con la famosa reforma educativa. Los normalistas ya pasaron, ya estuvieron en la normal, ya se les dio un certificado, y lo dio la máxima jerarquía, que es la Secretaría de Educación Pública, y por lo tanto ella no puede desconocer lo que certificó.
y pone en una instancia inferior, jurídicamente incorrecto, la certificación por encima de lo que ya está certificado por una instancia superior. Es como si ponen en la cuestión jurídica un problema en manos del juez, cuando ya la Suprema Corte de Justicia ya dijo quién tiene la razón. Pues eso no se puede. Entonces, como ven, todas estas maniobras son para controlar, nada más. No es cierto que quieren evaluar y que la educación no, son formas de control. Bien, entonces se ha ido perfeccione y perfeccione las formas de control para destruir formas organizativas eficaces. Entonces, nosotros en aquel entonces, estoy hablando de principios de los, o sea, fines de los 60, principios de los 70, logramos crear una gran cantidad de organizaciones y de estructuras que estaban del lado de, digamos, del pueblo de México, pero por decir, fíjense bien en esto, los que aspiran a la educación superior no solamente son los hijos de los más pobres, son las clases medias. O sea, nosotros no podemos sacar de nuestro objetivo, es parte de nuestro objetivo la liberación de las clases medias. Sin ellas no se puede, es imposible, es fundamental. Entonces eso que digan, no, pues es que ustedes son obreristas, no somos obreristas. No estamos en la lógica de que los obreros van a imponerle una serie de cosas al resto de la sociedad. No estamos en eso. Estamos en la lógica de que al liberar desde una óptica correcta a este país, todos se liberan. No es que una clase va a subordinar a las demás, como es el caso actual. No, se trata de que no se subordine, que ninguna clase subordine a los demás. Nada más que voltean las cosas para que sigan ellos sometiendo al servicio de esos intereses extranjeros a todos nosotros. Bien, entonces nosotros fuimos, repito, creando una gran cantidad de organizaciones, de estructuras que eran eficaces y por lo tanto alcanzábamos los objetivos. En ese sentido, el gobierno dijo, si yo pongo, o sea, si permito que en el terreno de la política se conozca que existen estas formas, estoy perdido. Imagínense, por ejemplo, la Constitución dice claramente que la soberanía radica ¿en dónde, compañera? Así fácil. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en esta colonia, por ejemplo, ¿quién es la soberanía? Los colonos. Debería. Y realmente, ¿quién se impone por encima de ustedes? Entonces les quitan la soberanía, se las quitan. Bueno, entonces nosotros dijimos, no vamos a permitir eso, y derrotamos las formas que nos quitaban la soberanía. Las derrotamos. Entonces, imagínense
que ustedes en la asamblea se les diga quiénes son los soberanos, ustedes o el señor fulano de tal. ¿Por qué van a votar? ¿Por qué van a votar, maestro? A ver si entendí bien la pregunta, si me puede repetir. A ver, si a esta asamblea le planteamos que la soberana es la asamblea, o que el soberano soy yo, ¿por quién va a votar la asamblea? Nosotros. Pues, ¿verdad que sí? Bueno, entonces había que quitar del escenario político que existe la soberanía de la base, para que quede la soberanía, por decir, de los líderes obreros, entreguistas, del gobierno. Entonces, la soberanía no está en los trabajadores, sino en el líder sindical. La soberanía no está con los campesinos, sino en el líder campesino. La soberanía no está en todos ustedes, sino en lo que el otro está controlando. Entonces nosotros dijimos, la soberanía tiene que radicar en la base. Por lo tanto, necesitamos formas que le puedan dar la soberanía a los dueños de la soberanía. Ustedes son los dueños. Ustedes son. No pueden ser otros, pero se las han quitado. Siendo los dueños, se las han quitado. Y en el pasado también nos la quitaron y la recuperamos. Entonces el gobierno dijo, no, que no se dé cuenta el resto del pueblo de que existen estas formas en donde el pueblo entiende que él es el soberano y quiere ser el soberano. Entonces dijo, vamos a crear una reforma política. Y la reforma política fue ampliar la corrupción. Nada más. Entonces, por decir, el PRI tenía 200 diputados, porque nada más había 200 diputados. Hoy hay 500 y el PRI sigue teniendo 200 diputados. O sea, amplió la corrupción. Esa es la cosa, la amplió. O sea, es tal la cantidad, ustedes ya lo vieron en todo este proceso, los miles de millones con lo que se podían hacer escuelas, podían hacer hospitales, que se tiraron en una campaña electoral para decirle a la gente, para hacerle creer que están contentos con el sistema que está imponiendo leyes que nos están destruyendo. Esa es la cuestión. Entonces, nosotros lo que planteamos es que tenemos que crear conciencia de que en cada uno de los espacios donde estamos somos los soberanos. Esa es la cuestión. Somos los soberanos. Pero para poder ejercer esa soberanía tiene que haber formas democráticas. Pero las formas democráticas no son cualquier forma democrática. Entonces existe la democracia representativa, que es la que le entrega el poder, la que le entrega la soberanía a unos sujetos corruptos. Y otra es cuando la propia comunidad, a través de la democracia participativa, ejerce la soberanía. Eso es peligrosísimo para el sistema.
Entonces, que no se sepa que pueden tener la soberanía, sino que la tienen que entregar para que sea el que está arriba el que lo siga mangoneando. Entonces, repito, nosotros empezamos a impulsar la soberanía y las formas con las cuales se podía ejercer la soberanía, que es la democracia participativa, la revocación del mandato, aquellos individuos que eran cooptados por el gobierno, en automático, nada de que a ver si dentro de quién sabe cuándo se le acaba su periodo y brinca a otra candidatura para que no le pueda hacer nada la ley, o sea, esos políticos chapulines que les dicen, no, cuando estábamos operando eran automáticos, sí, te vas, pero ahorita, nada de que ahorita, y se iban. Entonces el gobierno dice, ya no los puedo comprar, porque la soberanía, ustedes, tienen la capacidad de la revocación del mandato. Era peligrosísimo. Entonces, repito, dijo, vamos a utilizar la corrupción como arma estratégica. Aquellos que se vengan para acá van a tener resuelto su problema, van a hacerse ricos, y los que no, pues a la cárcel, privilegiado, porque tuve 5 años más en la cárcel, ¿no? Y eso sí, yo les digo, yo tengo el récord en este país de visitar campos de tortura. No creo que haya otro que haya estado en más campos de tortura que yo, ni los guerrilleros. Yo he sido el único ciudadano de este país amnistiado 2 veces. Yo he recibido la ley de amnistía 2 veces. El que más la ha recibido es 1 vez. Entonces, ¿qué sucede? De que el gobierno dice, no puedo permitir que la gente conozca que existe esto. Por lo tanto, aquellos que lo saben, si se pasan de este lado, se tienen que olvidar de lo que saben y acarreen gente a las urnas, nada más, y por eso se van a hacer ricos. Y los que no acepten, pues yo estoy en esos casos privilegiados de ir solamente a la cárcel y a los campos de tortura. Bien, otros pues son difuntos, otros sí se fueron al extranjero, etcétera, etcétera. O sea, tuvieron que exilarse en otros países. Ahora bien, entonces, el sistema sabe perfectamente que mientras la soberanía, que son ustedes, no esté organizada y con un pensamiento que les pertenezca a ustedes, y sigan pensando con la cabeza de los que controlan y sigan atomizados, no hay salida. Como le busquen, no hay salida. Entonces, para mediados de los 70s, ya teníamos una estructura gigantesca en el país, independiente, que es lo que yo llamo el tejido político-social. Es un tejido de todos los que, independiente, en este caso independiente, de todos aquellos que estaban ejerciendo la soberanía. Y por otro lado, el gobierno necesitaba un tejido político social enajenado, controlado,
como hasta ahora. O sea, insisto en que se piense como ellos quieren que se piense, a su interés de ellos, no el de ustedes, que son los dueños de la soberanía. Entonces, fue cambiando el lenguaje. Por ejemplo, a ver, usted que ya tiene cierta experiencia, diga, mencióneme 3 sindicatos. ¿Sindicatos? ¿Actuales o pasados? De lo que quiera. El sindicato de la CTM, de los ferrocarriles, de electricistas que acaban de... Bueno, ahí está, ya lo dijo el compañero. Ninguno de esos es sindicato. Sin embargo, nos da el gobierno nos hace creer que eso es sindicato. Y esos son órganos corporativos de control de trabajadores, bautizados como sindicatos, como si fueran sindicatos, pero solamente están bautizados, pero no son. de gángsters. Entonces, esos no son sindicatos. Sin embargo, cuando uno dice sindicatos, ya, en automático piensa en esa cosa que son lo contrario, para que vean cómo nos manipularon el lenguaje. Y como eso, todo. ¿Ustedes creen sinceramente que los chuchos son nueva izquierda? No, ni vieja. Ni nueva ni vieja. Ni nueva ni vieja, no son izquierda. Pero díganle a López Dóriga que los chuchos no son de izquierda. Bueno, tienen consignas. Pues, consignas para que el pueblo crea que esa porquería de derecha con careta es izquierda. Pues no es izquierda, no es. Entonces, para que pueda ser izquierda, una de las cosas fundamentales es tener ética política. Si no lo es, sin ética no vamos a ningún lado. Todo es doble discurso. Díganme ustedes un candidato que no haya prometido lo que no va a cumplir. Doble discurso. Les prometo, y estos que son tontos, me van a creer y me van a apoyar y una vez que llegue, ¿qué nos decían a nosotros allá en aquellos años? Sí, Díaz Ordaz es un asesino, es un desgraciado, los propios del PRI, pero Echeverría es el bueno, ¿verdad? No, pues sí, Echeverría es un desgraciado, pero López Portillo es el bueno. Imagínense nomás. Pues ¿cuál bueno? Son lo mismo. Como me decían varias gentes en determinados lugares, es que mira, nos acordamos y decíamos, es que ya no puede ser peor. ¿Verdad? Ya no podemos, ya pensamos que lo peor ya tocó fondo y no toca fondo. No toca. ¿Y saben por qué no toca? Porque no hay un tejido político social independiente, porque no hay una estructura de los soberanos capaz de tomar en sus manos lo que es de ellos, lo que es de ustedes. Entonces, hombre, no tienen con qué defenderse. Entonces, el problema es el siguiente, miren ustedes, las formas como nos enseñan. No basta
con ser simpatizantes de algo. No basta. Es imposible. Necesitamos ser elementos que tomamos en nuestras manos nuestro propio destino. O sea, tenemos que estar organizados. Si no estamos organizados, no podemos. Entonces, los simpatizantes, pues cada 3 años pueden ir a las urnas y no va a pasar nada. Van a hacer los fraudes que quieran, la corrupción que quieran. En esta ocasión ahí, acuérdense de todo lo que apareció, todo en contra de los maestros, de los luchadores sociales, todo. Estos son el diablo, estos son el diablo. Los padres de Ayotzinapa son ya se les ofreció tales y tales cosas y no entienden exactamente. Oiga, es que mi hijo no lo puedo vender. No, pues, estamos en un país donde todo se compra y todo se vende. Pues como que no le vas a poner un precio a tus hijos. Pues no se lo pone. Pues entonces vas a ver cómo te va. Y lo mismo con los maestros. Esa palabrita, cuando dice vamos a la cosa de los exámenes, la evaluación la vamos a posponer, ¿cómo se dijo? Indefinidamente, ¿verdad? Bueno, pues nomás pasaron las elecciones y se definió. Entonces, como los maestros no creyeron, sabían lo que iba a pasar, y no se dejaron engañar, pues a satanizarlos. Hay que satanizarlos, no se dejaron engañar. Es lo mismo. Si no nos dejamos engañar, pues hay que satanizar. Entonces, en ese sentido, insisto, tenemos que crear conciencia de que somos los dueños de la soberanía. No es este señor que está ahí, copetón, ese no es el dueño de la soberanía. No es. Somos nosotros en nuestros ámbitos donde nos expresamos, donde vivimos, donde actuamos. Entonces, si no tomamos conciencia de esa soberanía y la seguimos entregando a de champs, ahí los petroleros, etcétera, ahora los neocharros como de la UNAM, y les digo, yo formé el sindicato de la UNAM como parte del trabajo que hicimos en aquellos, y nació independiente ese sindicato, hoy es neocharro. Entonces, pues vean, nada más dense cuenta de lo siguiente: el poder adquisitivo de un maestro en el 73 era de 18,000 pesos. Un Volkswagen costaba 24,000. Quiere decir, con menos de 2 meses podía adquirir un Volkswagen. Menos de 2 meses. Ahorita a ver con cuántos meses van a adquirir, para que se den cuenta cómo a través de la corrupción que se dio de los partidos fueron deslizando el poder adquisitivo de todos ustedes, de todos. Yo le decía a uno de los principales investigadores, historiadores de este país, Enrique Semo, le decía: oye Semo, pues la cuesta la fregada, sí, ya tenemos 50 y tantos diputados y ya perdimos el 80% del poder adquisitivo del salario. Quédense con sus diputados,
Regrésenos el 80% del poder adquisitivo del salario. ¿Para qué queremos? ¿Para qué queremos eso? ¿Para qué queremos reforma política de diputados que votan leyes que están en contra de los intereses de todos ustedes? Pero de todos, ninguno de ustedes está excluido de lo que les están quitando. Entonces, podríamos ser una sociedad de mucho más alto nivel, pero nada más vean la fuga de capitales que existen. En lugar de usar esos capitales para industrializar el país, se van, y se van, y se van. Entonces, nosotros decimos, podrán decir lo que quieran y que si los chinos estos, pero los chinos traen su proyecto y ahorita se están dando el quién vive con los gringos, porque traían proyecto. ¿Que nosotros no podíamos haber tenido proyecto? Un país tan rico como este. Los chinos tienen que comprarnos el acero con el cual ellos están trabajando. Nosotros tenemos aquí el acero, tenemos el petróleo. Teníamos. Entonces, esa es la cuestión. La clave está en dos elementos: soberanía y ética política. Ahí está la clave. Entonces, la soberanía tenemos que tenerla adentro de nosotros y estar consciente de que sin ella ningún país va a funcionar en favor de la comunidad. Pero para poder conquistar lo que nos han robado, necesitamos crear comunidad. Sin comunidad no se puede. Y crear comunidades, organizarnos a la mexicana. Como yo les digo a muchos compañeros que están colonizados por las ideas extranjeras, en México nunca va a haber soviets. Olvídense de que los soviets son vaciladas. Nada de soviets. Aquí no. Aquí no va a haber foco guerrillero como allá en Cuba. Aquí no va a haber foco guerrillero. Y todos los que intentaron foco guerrillero no funcionó. Aquí no va a haber estrategias como las de China. Tampoco. Aquí no es China. Aquí no es Estados Unidos. Aquí no es Francia. Aquí no es Italia. Aquí es México. Y México tiene su propia forma, que es la que tenemos que rescatar. Yo nomás les digo una cosa, fíjense nomás el poder. Aquí veo que gran parte de ustedes tiene la edad suficiente para recordar el 85, el terremoto del 85. Fíjense nada más, el pueblo de México, sobre todo en la Ciudad de México, hizo algo bíblico, movió montañas. Pero es literal, no es el sentido figurado. Había montañas de escombros. ¿Quién les dijo cómo organizarse? ¿Verdad que nadie les dijo, hay que crear soviets para ir a quitar los escombros? Se organizaron a la mexicana en brigadas. ¿Por qué creen que le tienen tanto miedo a las brigadas? Porque esa es nuestra. No es rusa, no es italiana, no son las barricadas francesas, no, es México. Ese es nuestro, lo nuestro. Entonces, es fundamental recuperar la forma mexicana, que es la que se está ocultando.
la forma mexicana. Entonces, si todos nos organizamos en brigadas con nuestro propio comité, y esos comités, pero en la asamblea de la soberanía, que son ustedes, no es el comité soberano, no es el comité, es ustedes, la base. Si esa base se organiza, entonces esa base crea brigadas. Esas brigadas nombran su comité que los coordina. Pero el poder, ¿quién lo tiene, compañera? Pues el pueblo, los ciudadanos, nosotros. La soberanía que son ustedes. Ustedes no están entregándole al comité la soberanía. No se lo están entregando. Y ustedes mismos nombran a sus representantes al Consejo Nacional, que esa es la forma mexicana y que gran parte viene desde los aztecas, desde entonces. Cómo se va dando el centro espiritual, que es precisamente el consejo. Por eso se habla del consejo de los ancianos. No es porque sean los viejitos, sino que son los depositarios del conocimiento que viene desde el pueblo. Por eso yo nomás les digo esto. A mí me tocó estar en una serie de cuestiones de la lucha que dieron los compañeros en Cherán, y ganaron. Veíamos lo siguiente, yo hablaba con los jóvenes, me decían, mira, nosotros empezamos a luchar y por falta, y tuvimos la humildad suficiente para decir, vamos con los viejos para que nos digan cuál es su experiencia. Y entonces los viejos les dicen, pues nosotros lo hicimos así. Ahí está Cherán, ahí está. O sea, se conjuntó la experiencia ancestral con la experiencia de los jóvenes. Ahí está, triunfante un movimiento, que es parte de nuestra organización. O sea, de el encuentro internacional, porque no solamente son cuestiones de aquí de México, sino también nos estamos comunicando con otros países para crear esa estructura que necesitamos, porque nos tenemos que enfrentar a los que están al norte. Y no es con balas, compañeros, es con organización. El arma más importante es la organización, no son las metralletas, es la organización. Entonces, contra la organización nadie puede. Cuando el pueblo ejerce su soberanía, no lo para. Entonces, la cuestión está en que obviamente en aquella zona purépecha de Michoacán, pues otros municipios llegan y dicen, pues ¿cómo le hicieron? Pues le hicimos así. Bueno, y empieza una serie de cuestiones, las policías comunitarias que están satanizadas. ¿Y por qué creen que están satanizadas? Es el pueblo. Son independientes. Tomaron su Están soberanía. organizados. Ejercieron. Porque son de la comunidad, ¿no? Porque ganaron. Bueno, Demostraron que sí paraban al crimen organizado. Lo demostraron y lo pararon. Nada que no se puede parar el narcotráfico y el crimen y el que secuestren, el que violen, el que talen los bosques.
Claro que se puede, pero el gobierno está metido en todo eso. Ahora que estuvimos en Guerrero, lo vimos. Nos decían algunos empresarios de allá, nos decían, porque coincidió que estábamos con una empresaria, y llega un muchacho y le da un papelito. Este es lo que le tiene que pagar de protección al crimen organizado. Esto es lo que tiene que pagar. Lo agarra y me dice, mira, ahí está el ejército, está a menos de una cuadra. ¿Tú crees que yo le voy a decir al ejército que vino a darme este papelito? Pues al que está enfrente estaba otra empresa igual que la de él, estaba cerrada. Mataron al señor y a los dos dueños, a la pareja, porque se negaron a pagar. ¿Y el ejército qué? Pues el ejército se lleva su muchacha. Está metido. Ni loca dice, voy a ir a decirle al ejército. Así es, esa es la realidad. Cuando nosotros hicimos el encuentro internacional, vinieron compañeros de Colombia y nos dejaron caer. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen documentado, pero perfectamente documentado, cómo está metido el gobierno en el narco. Así de fácil. Ustedes dense cuenta nada más de esto. Fíjense nada más, así, sin mucho cotorreo. ¿Cuál es el principal consumidor de droga del mundo? ¿Qué país? ¿Ustedes creen que la droga llega allá a Estados Unidos y solita se distribuye? ¿Solita? Pues ellos son los que tienen la red más grande del mundo de distribución. De armas. Ellos la tienen. Y para poder tener esa red tiene que estar implicado el gobierno. Si no habría esa red, está implicado el gobierno. Entonces, estas cuestiones, pues, y eso de que el gobierno de Estados Unidos dice, yo voy a ser el que certifique qué países. Entonces, esta cuestión, pues, es lo que quiero que vayamos entendiendo para que veamos en dónde está el enemigo. Entonces, eso que dicen que vamos a combatir el narcotráfico, ¿cuál combatir? Es pleitos. Es como el pleito que se trae Azcárraga con Slim, pues están agarrados de la greña, pero por los negocios. ¿Quién se queda con el negocio? Entonces, en la cosa del narco, no es que se combata al narco, sino se combate a ver quién se queda con el negocio. En cierto momento, y cuando estaba todavía el PRI, pues ellos negociaban más con el Chapo que con los Zetas. Luego viene el PAN negocia más con los Zetas que con el Chapo, y así sucesivamente. Pero ninguno busca desaparecer el negocio. Lo quieren para ellos. Entonces, lo fundamental es que esos que han asumido su soberanía han parado al narcotráfico, han parado al crimen organizado. Quiere decir que sí se puede. También en ciertas comunidades zapatistas es la misma cosa. ¿Por qué ahí no operan? ¿Por qué no operan? Porque el pueblo está organizado. Y a donde el pueblo se organiza, no pueden operar.
sencillamente. Entonces, obviamente que el gobierno dice, están surgiendo formas de lucha popular que demuestran que sí se puede, y la gente va a ir abriendo los ojos de que si no se puede es porque el gobierno está implicado en esa mafia, y entonces que no se sepa. Hay que ocultar eso y hay que desprestigiar a los que sí ganan, a los que sí impiden que el crimen organizado pueda seguir operando. En ese sentido, pues, vemos que sí se puede. ¿Cómo? Creando un tejido político social independiente. El gobierno, en contraparte, crea su propio tejido político social de borregos, que le crean sus mentiras. Entonces, pues les dicen, esos son sindicatos. Ah, sí, los sindicatos, pues no son sindicatos. Y estos sí son sus representantes. Pues ¿cómo que van a ser mis representantes aquellos que me están entregando? Aquellos que me están privando de mis derechos. Yo nomás les digo, por ejemplo, yo, aunque no parezca, pues, yo también fui joven. Y en aquel entonces, pues yo decía, no, pues la cosa está tremenda, y ahora digo, ¿qué país le voy a entregar a mis nietos? Está peor que el que me dieron mis padres. Está peor. Entonces, ¿cómo es posible? Sin embargo, bueno, vean cómo el pueblo, entre más pobre está, más fácil lo compran. Y entonces, más del 50% de los votos que fueron a las urnas fueron comprados. Más del 50% de los votos. Y está documentado, no crean que son cosas que yo estoy acá, no, está documentado. Entonces, ese es el sistema a través del cual nos controlan. Para poder cambiar, necesitamos salirnos de el sistema que nos controla, o sea, el tejido político social de la borregada, para asumir el tejido político social independiente en donde somos soberanos. Lo otro son los que entregan la soberanía, ese tejido político social que ellos crean, y ahora nosotros tenemos que crear un tejido político social que recupere la soberanía. Y para eso, insisto, tienen todos ustedes, nosotros, tenemos que recuperar lo que nos heredaron las organizaciones y las luchas de los mexicanos que fueron eficaces. Y en ese sentido no podemos estar atomizados. Fíjense esta frasecita, qué bonito suena. Qué bonito. Queremos partidos de ciudadanos. ¿Verdad que suena bonito? Bueno, ¿sabe lo que quiere decir eso? Queremos partidos
atomizados. Que no estén organizados. Cuando yo estaba en la dirección nacional del PRD, les decía, compañeros, ¿de qué se trata? El proceso electoral nos permite organizar, y sucede que es como si estuviéramos haciendo queso. El queso, al hacerse, al elaborarse, tiene productos y subproductos. Y yo les decía, las diputaciones son subproductos, son el suero, el requesón, el producto es el queso. Lo importante es la organización de este pueblo. Si somos de izquierda, lo fundamental no son las diputaciones, es la organización. Bueno, el mismo día de las elecciones en la noche disolvían todo lo que era organización, porque no les convenía. Con el tiempo ya me enteré, platicando con ciertos elementos, de que hay un acuerdo entre todos los beneficiarios del sistema político mexicano de crear partidos de ciudadanos, o sea, de átomos, de simpatizantes, y que no se vale organizar, no se vale. Por lo tanto, y es un acuerdo tácito, pues es un acuerdo secreto, no se vale organizar. Y el modelo, como decía Pablo Gómez en cierto momento, nuestro modelo, dice, es el original, el que se dio allá en Inglaterra, laboristas y conservadores. Entonces, en el caso de Norteamérica, republicanos y demócratas, y como dice el teórico Chomsky, son dos caballos con un mismo jinete. Todos los partidos son caballos con un mismo jinete, que son las transnacionales. Esa es la cuestión. Ni siquiera Peña Nieto. Peña Nieto es gato. Entonces, ¿qué sucede? O recobramos a través de la forma mexicana la soberanía y construimos el tejido político social, que es generar la organización a nivel nacional, o no hay solución, no existe la solución. Entonces, la brújula es soberanía. El elemento consustancial es ética política. Miren, yo hace rato le comentaba a algunos compañeros, yo soy muy amigo de Batis. Batis viene del PAN, pero es un hombre honorable. Es un hombre honorable. Y me entiendo perfectamente con él. Me entiendo perfectamente con él. Y viene del PAN. Pero no me puedo entender con Jesús Ortega, que dice que es de izquierda. O sea, gente podrida. Este señor tiene ética. Yo digo, y es lo que estamos nosotros organizando. Yo empecé, después de muchos fracasos que se dieron, empecé hace 3 años a construir una organización que selectivamente dije, no me importan las discrepancias que tengamos, no me interesan, pero tiene ética política. Esta dirección de esta organización, estos compañeros, han demostrado durante 15, 20, 30 años tener ética política. Empezamos con más de 20 organizaciones
de gente con ética política. Vimos cómo se desmoronaban una serie de organizaciones y nosotros no, seguíamos avanzando. ¿Por qué? Porque las cartas están sobre la mesa. Nadie trae cartas debajo de la manga. Todos lo que dicen es cierto. Esa es la cuestión. No es de que digo una cosa y por acá estoy negociando una traición, que es lo que hacen todos. Digo una cosa y por acá están negociando la traición. Entonces, cuando comenzamos a construir en función de la ética política, nos estamos entendiendo re bien, porque sí, claro que teníamos discrepancias, pero había diálogo. Diálogo quiere decir que nos escuchamos. Y solamente puede haber diálogo con gente que tiene ética política, porque lo otro es doble discurso, doble moral. Entonces vamos avanzando. Pero sin ética política no vamos a ningún lado. Entonces, es fundamental y seguimos organizando. Entonces, para mí lo fundamental es que quede en la mente de todos nosotros que los dueños de la soberanía, ¿quiénes son, compañera? Nosotros. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer, compañera? Recuperarla. Recuperar nuestra soberanía, recuperarla, quitárselas a estos que nos la han robado. Mientras estemos convencidos de eso, vamos a avanzar. La forma adecuada es romper la atomización. En el caso mexicano es a través de las brigadas, allá en Rusia fue a través de los soviets, pero eso es Rusia. Estamos en México. Miren, no tienen idea de la enorme diferencia que se da cuando uno está solo y quiere hacer algo, que cuando está con un grupito. ¿Por qué? Porque la creatividad se desata cuando estamos en grupo. Y cuando estamos solos, estamos desconcertados. Entonces tenemos que romper la atomización. Fíjense bien, el ejército no es un montón de soldados. Son escuadras, 5, 11 que son los pelotones, 50 que son las compañías, y así sucesivamente. Entonces, cuando van a la lucha, no van soldados, van estructuras con mandos, o sea, hay sargentos, cabos, subtenientes, tenientes, etcétera, etcétera. Igual nosotros no podemos ir a la lucha atomizados. Tenemos que ir en la forma mexicana. Y algún día les narraré las grandes batallas. Todos ustedes, por ejemplo, han oído del 10 de junio de 1971. Sí. ¿Verdad? Sí. Los halcones y todo. Bueno, pero ¿verdad que nadie sabe que existió el 10 de junio del 72? ¿Y saben por qué no saben? Porque les ganamos. Les ganamos, nos aventaron más de 6,000 y les ganamos. Con tanques antimotines, con carros lanzagases, con la caballería, con los granaderos. Entonces, que desaparezca de la historia que se ganó. Y algún día les voy, si hay posibilidades, a platicar cómo a través de las brigadas
así de fácil. Y no con pistolas, ¿eh? Entonces, eso había que ocultarlo, para que no se sepa. Entonces, en ese sentido, pues, nosotros sabemos el poder que tiene el pueblo de México cuando recurre a su historia, a su raíz, a lo que le pertenece, a sus concepciones del pueblo, de nosotros. Cuando toma conciencia de quién es el soberano y asume su papel histórico para tomar las riendas de nuestro propio destino. Y a eso es a lo que los invito, compañeros, para crear ese tejido político-social que desbarataron en los 70s, pero que tenemos que volver a construir si queremos que este país se libere. Y en manos de la soberanía está la solución de este país. Muchas gracias.